doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Familia de la Fe. En esta ocasión lo que quiero hablarte es del nuevo pacto. Y esta es la serie Dios de Pactos. Y en este caso, como te dije, vamos a hablar del nuevo pacto. Y yo creo que es el pacto más importante y el tema más importante que podemos aprender hoy en día. ¿Y por qué te digo esto? Básicamente porque es el pacto en el que vivimos, es el pacto que Jesús y el Padre hicieron para nosotros. Y por esa razón es que es lo más importante que aprendamos del pacto que está vigente. Así que quiero que tomes tu Biblia ahí donde vos estás. Si es necesario podés pausar el video y que abras tu Biblia en el libro de Hebreos para que podamos seguir juntos los lineamientos. Porque primero, para que podamos entender todos los lineamientos y las bases de este nuevo pacto están en el libro de Hebreos. Como comentario al comienzo quiero decirte que la teología que nosotros tenemos muchas veces es una mezcla de pactos. O sea, nos cuesta diferenciar a nosotros cuando la Biblia está hablando del antiguo pacto, cuando está hablando inclusive en el Nuevo Testamento del nuevo pacto. Por esa razón es que cuando mezclamos los dos pactos, creo que cometemos errores que son bastante graves. El primer aspecto que tenemos que entender del nuevo pacto es lo que dice Hebreos 8:6. Acompáñame por favor en la lectura. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Acá, en este versículo, hay dos verdades que son fundamentales. La primera es que el nuevo pacto es un mejor pacto, no uno mejorado. Y la segunda verdad es que contiene mejores promesas que la ley. Lo que empieza a hacer el escritor a los hebreos es comparar el antiguo pacto, que tenés que recordar que cuando la Biblia habla del antiguo pacto, está hablando de la ley de Moisés, el Decálogo, y lo compara constantemente con el nuevo pacto. Los diferencia, empieza a hablar de las diferencias que hay entre un pacto y el otro. Y lo segundo que quiero mencionarte es que el nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo en beneficio de nosotros. Esto lo cambia todo, porque muchos hemos sido criados creyendo que el nuevo pacto es entre Jesús y nosotros. Y en realidad es entre el Padre y el Hijo. ¿Y por qué es tan importante? Porque al ser entre el Padre y el Hijo, el pacto es perfecto y el pacto es eterno, como dice Hebreos 8:7. Eso lo cambia todo y empezamos a entender por qué razón es tan importante. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero motivo por el que necesitamos aprender del nuevo pacto más que de cualquier otro pacto? Y es porque es el pacto en el que vivimos, en el que vamos a vivir toda la vida. Por lo tanto, toda la Biblia, como dicen las Escrituras, todo es útil para nosotros, para poder usar aplicaciones, pero no hay nada mejor que aprender del pacto en el que estamos porque es el verdadero pacto que nos compete a nosotros. Entonces podemos decir que este pacto es lo mejor que nos podría suceder. Por tanto, añorar otros tiempos, inclusive de la Biblia, es irresponsable. Y sé que esto choca directamente con quienes opinan que tenemos que volver a la iglesia de los hechos. Y yo acá anoté algunas cuestiones básicas, sencillas, por las cuales en realidad ese pensamiento no es correcto, esto de volver a la iglesia de los hechos. En primer lugar, la iglesia de los hechos, recordá, obviamente no tenía la Biblia recopilada, no tenía todavía la Biblia en su poder, por lo tanto se sabe y está documentado, inclusive en las escrituras y en la historia, que estaba lleno de herejías. Si bien la iglesia trataba de salir adelante, bajo persecución, estaba lleno de herejías. Y justamente el segundo punto es eso. Como todavía la destrucción de Jerusalén no había tenido lugar, los judaizantes estaban muy activos y provocaban que muchos cristianos retrocedan. De hecho, lo que uno lee en Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden. En realidad se está refiriendo a personas que ya se habían acercado al cristianismo, que ya entendían el nuevo pacto, pero que de vuelta eran convencidos por los judaizantes y volvían a la ley. Y ustedes recordarán ahí que Pablo le escribe a los Gálatas y toda la carta está referida a eso, justamente diciéndoles no vuelvan atrás. Ustedes empezaron bien ya por las obras ahora de la fe, por las obras de la gracia, no vuelvan a la ley. Otro punto es que luego de la partida de Jesús se levantaron muchísimos falsos cristos y falsos mesías, tal como Jesús lo profetizó. De alguna manera, déjenme ponerlo así, se puso de moda. Había aparecido Jesús, había dicho que él era el Mesías, había muerto, había resucitado, pero claro, empezaron a pasar los años, no pasaba nada, la iglesia crecía, pero todavía no pasaba nada, el antiguo pacto seguía todavía funcionando, los judíos seguían yendo al templo, los que no creían que Jesús era el Mesías, y se empezaron a levantar muchos que decían que eran
el Cristo, el enviado de Dios. Esto generó muchísima controversia y muchísimos problemas dentro de la iglesia. Otro punto, el punto número 4, es lo que dice Efesios 4:11, que la iglesia va creciendo hasta alcanzar o hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Por lo tanto, si yo estoy añorando un punto anterior de la iglesia, estoy añorando precisamente una estatura menor. Y el punto número 5 que puse es que aún con nuestros defectos, hoy tenemos seminarios y tenemos institutos bíblicos con los cuales nos podemos preparar mejor, las personas que estamos a cargo de la enseñanza. Piensen que no hace mucho tiempo atrás esto no era posible. Inclusive en 1700 John Wesley fue preparado, estudió en un seminario, lo poco que había en aquel entonces, salió a misionar en un barco y él cuenta que recién ahí se convierte porque se encuentra con un grupo de moravos que le presentan el evangelio de tal manera que él dice: yo me convertí recién ese mismo día. Por lo tanto, fíjense obviamente que la educación cristiana que él había tenido no era lo suficientemente sólida como la tenemos hoy. Bueno, y ahora que ya dejamos en claro que estamos en un mejor pacto, como dijimos, no uno simplemente mejorado, no un antiguo pacto pero mejorado, quiero que leas conmigo lo que dice Hebreos 8:9. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor. Recordá, como te dije recién, que cuando la Biblia habla del antiguo pacto se refiere a la ley mosaica. Esta afirmación de Hebreos descubre algo esencial. El nuevo pacto no solo es mejor que el antiguo pacto, sino que no se parecen. O sea, acá es donde empezamos a descubrir que el nuevo pacto tiene cosas muy particulares. No se parece al antiguo pacto. Esta verdad me lleva a mí a entender que Dios no va a actuar de la misma manera en este pacto que como actuaba en el antiguo pacto. Sí es cierto que Dios es el mismo, eso está claro, Dios no ha cambiado, es siempre el mismo Dios, pero Él se sujeta al pacto en el que está. Esta es una verdad que para mí es muy revolucionaria. O sea, podemos afirmar que Dios es el mismo siempre, pero actúa según el pacto en el que está. Acá es donde se genera a veces mucha confusión de cuándo estoy leyendo algo de la Biblia que está bajo el antiguo pacto y cuándo estoy leyendo algo que está bajo el nuevo pacto. Esta confusión radica principalmente porque no sabemos exactamente cuándo empieza a surgir el nuevo pacto. Y algunos simplemente piensan que a partir de Mateo, donde uno tiene el Nuevo Testamento en la mano, y dice: bueno, a partir de Mateo simplemente estoy leyendo ya el nuevo pacto. Y esto no es así. Vamos a leer juntos lo que dice Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. O sea que hasta la muerte de Jesús, pensá bien en qué momento de tu Biblia está eso, ¿no? Hasta la muerte de Jesús, el nuevo pacto no tenía vigencia. Y esto es lo que empieza a clarificar inclusive las propias acciones de Jesús. Recuerden que Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley, precisamente porque Él como judío, su mandato era estar sujeto al pacto que todavía estaba funcionando. Obviamente que Él iba a venir a instaurar un nuevo pacto, pero el pacto en el que Él estaba y en estaba viviendo y vivió toda su vida hasta morir era el antiguo pacto. Su deber como judío era respetar el pacto vigente. Ahora bien, el dilema acá es que desde la muerte de Jesús, que acabamos de decir que inauguraba el nuevo pacto, hasta el 70 después de Cristo, donde se dio la destrucción del antiguo pacto, ambos pactos coexistieron. Sé que esto puede resultar novedoso, pero estos dos pactos estuvieron en vigencia. Pensá por un instante que los judíos, desde que murió Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, seguían yendo al templo, seguían sacrificando animales, o sea, la vida religiosa de ellos seguía en las mismas condiciones precisamente porque ellos no habían creído en que Jesús era el Mesías. Pero ahora entonces se puede entender lo que dice Hebreos 8:13. Dice: al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Presta atención, recuerden que el libro de Hebreos se escribió después del 60 después de Cristo, y sin embargo lo que está diciendo es que todavía no desapareció. Por ende podemos entender que hubo una coexistencia entre ambos pactos desde el 30 hasta el 70 después de Cristo. Otra cosa fundamental que descubre Hebreos 8:13 que leímos recién es que la ley queda obsoleta en presencia del nuevo pacto. Por lo tanto, como te dije antes, no es correcto mezclar los dos pactos. Los dos pactos estos no se parecen entre sí. Y entonces aprovecho para hablarte de Ananías y Zafira. Creo que
todos tuvimos miedo en alguna vez de que nos pase lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Saben? O para los que no saben les comento brevemente, la iglesia mientras se reunía, parece que para que pueda seguir subsistiendo, algunos vendían lo que tenían y traían la ofrenda a la iglesia para que pueda seguir subsistiendo y predicándose el evangelio. Bueno, aparentemente, como dice el relato bíblico, Ananías y Zafira sustrajeron, mintieron al Espíritu Santo acerca de esto y ellos cayeron fulminados en el momento. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es muy sencillo. Todavía el antiguo pacto estaba vigente. Y no sabemos qué estaba o no en el corazón de Ananías y de Zafira, pero lo que sí sabemos es que todavía el patrón de desobediencia igual muerte estaba vigente porque el antiguo pacto todavía no había desaparecido. Entonces probablemente la pregunta que te surja a continuación es ¿qué pasa cuando peco bajo el nuevo pacto? Bueno, la buena noticia que tengo para darte es que Dios ya no te va a castigar, no estás a la espera de la ira de Dios luego de pecar. Eso era justamente lo que contenía la maldición que contenía la ley y no el nuevo pacto. Por tal razón, cuando yo decido abstenerme del pecado, no es por el castigo divino, sino por mi nueva identidad en Cristo Jesús. La Biblia lo que enseña es que nosotros hemos muerto al pecado juntamente con Cristo, o sea, hemos sido crucificados juntamente con Él. Por lo tanto, cada vez que yo obedezco al viejo hombre, cometo pecados, pero cuando obedezco al nuevo hombre, estoy en la vida y en la santidad que Cristo ha conquistado para mí. Por lo tanto, una palabra clave del nuevo pacto es la responsabilidad. Desde luego que Dios sí nos corrige y nos disciplina, primeramente a través de su palabra y también, ¿por qué no?, de personas que en nuestro diario caminar nos ayudan. Pero ahora ya no es Dios el que aplica pena cuando yo peco. Esto es precisamente lo que contenía la ley. Y esto es lo que enseña Pablo. Si ustedes leen 1 Corintios 10, 23, un versículo bastante conocido, dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. En definitiva, lo que está explicando el apóstol Pablo es que el nuevo pacto no contiene una serie de mandamientos rígidos como sí tenía la ley. Al tener problemas para identificar cuándo termina un pacto y cuándo empieza el otro, muchos malinterpretan las palabras de Jesús en Mateo 22, del 37 al 39, que dicen: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en el contexto, Jesús estaba citando la ley. Si ustedes repasan, Jesús está mencionando lo que la ley decía. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, hay un solo mandamiento, porque más adelante el Señor dijo en Juan 13:34, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. O sea, en definitiva, este nuevo mandamiento sube la vara. Presta atención, la ley que decía que yo debía amar al prójimo como a mí mismo, lo cual sigue mi propia línea de amor. Depende el amor que yo tenga por mí mismo, es la manera en que voy a amar. Pero ahora, en el nuevo pacto, la vara está más alta y como ya el Espíritu Santo mora en mí, no es que viene temporalmente por alguna ocasión, sino que yo soy casa del Espíritu Santo, yo puedo y debo amar como Jesús amó. Y de hecho este es el único mandamiento del nuevo pacto. Mirá cómo se redujo todo de una ley compleja, de una ley sofisticada, a un solo nuevo mandamiento que es: ámense como yo los amé a ustedes. Esas son las palabras de Jesús. Por lo tanto, ese debería ser a partir de ahora nuestro termómetro. La próxima acción que vos estés por hacer, pregúntate si esa acción es amar al otro como Jesús te amó, ya no como a vos mismo.